Buenas tardes, damas y caballeros. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Nos hicimos rogar, ¿eh? Pero acá estamos de vuelta contando estas historias junto a mis geniales compañeros. Está con nosotros Guillermo Laferrier. ¿Cómo estás, Guille? Muy bien, contento que ahora tengo buena señal, todo, así que vamos a poder hablar de este personaje importante de la historia universal. De este pibe que hicimos una El primera parte, nos pibe. da para mucho, no sabemos cuánto vamos a tardar. Casi que la vamos a contar en tiempo real. Y está con nosotros el señor Jorge Vigo. ¿Cómo está, Jorge? Bien, otra vez la historia de este gordo infame. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aguantarlo, vamos a aguantarlo. Qué marketing que tenía el muchacho. Bueno, es que efectivamente, para los que no escucharon la primera parte, estamos contando la historia de Winston Churchill. Lo estamos haciendo por el aniversario de su muerte, lo estamos haciendo porque viene muy al caso por su larga historia político-militar, por su participación en acuerdos de paz y demás, viene muy al caso la vida de Churchill para estos momentos. Y lo estamos haciendo porque aparte nos encanta. Pero tienen Mm. una primera parte, eso es lo que quería comentarles para los que no escucharon la primera parte. Esta es la segunda parte. Antes de avanzar con la vida de Winston, que lo dejamos así recién casado prácticamente de luna de miel, voy a pasar a unos parroquiales. Nosotros tenemos una web, se llama historiasbélicas.ar, historiasbélicas.ar. Allí tenemos todas las historias que hemos hecho a lo largo de nuestras temporadas. Para aquellos que nos escuchan por Spotify o por eBooks, les recuerdo que si no están viendo las imágenes, pueden ir a nuestra página y ahí tenemos los PDF con las imágenes que prepara Jorge cada semana. Después, parece que es súper necesario que ustedes muevan, comenten, toquen, se suscriban, recomienden y demás para que el algoritmo nos dé el prestigio que nos merecemos. Así que en este instante les pedimos que se suscriban y que nos recomienden un 2 3 ya. Y ahora sí, señoras y señores, Guillermo, ¿en qué nos habíamos quedado en la vida de este muchacho? Mirá, vimos todo su nacimiento en un humilde hogar británico, ¿no es cierto? Este, Nadó en guita toda la vida, nadó en guita de Estados Unidos, nadó en guita de Gran Bretaña, nadó en guita. Sí, Y, pero y la supo, gastaba, y supo gastaba más reventarla, de ¿eh? lo que ganaba, ¿eh? Claro. Claro. sí, Es el sí, famoso cómo hacer una pequeña fortuna partiendo de una sí. gran fortuna. Pero Sí, para los estándares de la época, él después vivió bastante, digamos, frugal para lo que era el estándar de la elite, digamos, un tipo sí, que sí. tenía problemitas económicos importantes. Pero más allá de eso, Está bien, Guille, pero porque era, no sé qué decirte, o sea, era un bon nació vivant, le en gustaba, cuna de no, oro. sí, bueno, ¿qué va a hacer? Le gustaba el buen No, champán, las eh, bebidas espirituosas todas, habano fumaba solamente si venían de Cuba, qué sé yo. Acá hacen lo mismo los peronistas y no decimos nada. No, pero ¿cómo no no, decimos? no, ¿Cómo decimos nada? Se la pasamos no. Yo voy a defender, no hacen lo mismo. No, no Acá hacen lo toman vino mismo. en cajita. Sí, Cosa es cierto, ordinaria. es cierto. Y después de golpe quieren tomar vino fino. Pero más allá de eso, lo vimos en su vida militar, lo vimos en su vida de periodista y soldado, lo vimos en su etapa de decir, che, está bien, tengo una buena formación militar, pero no me alcanza para más adelante. Lo vimos también olfateando todo el tema de la política que le venía como una suerte de heredad de su padre, el amigo Randolph, y también aprovechando la volteada de su fama hecha sobre todo en la etapa de Sudáfrica y todo eso. Vean el capítulo ese que hicimos hace unos días que está buenísimo. Y ahora vamos a entrar a una etapa en la cual, bueno, se ha casado con Clementina, Clemi para los que somos casi de la familia, y después vamos a ver cómo entra en la política el tema. Y acá hay un aprendizaje para mucha gilada en Argentina, que vos lo has dicho también, y vos, Jorge, lo mencionaste. El tipo fue ajustándose políticamente a lo que convenía. Es así este negocio, no es un negocio de purismo. Pero más allá de eso, vamos a entrar en una etapa esta que va de 1904 a 1930,
que a mi juicio, y acá terminó, es una etapa de aprendizaje político para él, ¿está? Una etapa donde va a tener puestos de cierta relevancia, va a aprender y va a morder el polvo de la victoria y de la derrota dura, pero creo que es una etapa fundamental para entender lo que viene en la etapa que la gente más, entre comillas, cree conocer, que es la de la Segunda Guerra Mundial. Pero me Que parece no que... nació, no nació en la Segunda Guerra Mundial y murió en la Segunda Guerra Mundial. No, para más vale que no, pero viste, Yo eso es la estaba gilada. convencida que había nacido en Salta, no, perdón, estaba convencida que había nacido en el estudio de radio donde hizo el discurso y había muerto en Salta. Claro, Ya sí, está, sí, es ¿cómo no todo, va? eso es todo lo Pero que sí, hice. bueno, es que tratamos con la gilada argenta, pero más allá de eso, creo que esta es una etapa de aprendizaje y que vamos a ver cómo la lleva adelante. Bueno, un Vigo. Sí, respecto a lo que decía Guillermo, ese acomodamiento, digamos, político, hay que entender que responde más a cómo plasmar en medida sus ideas más que en un interés mezquino personal. Lo que lo separa de muchos políticos modernos, o de todos los políticos modernos. Claro. Así que, pero vayamos de lo que hablaba Guillermo un poquito atrás, ahí nomás, para ver, una vez entrado a la Cámara y haber abandonado a los conservadores para pasar a los laboristas, ¿cómo empieza a trabajar? A los ¿Eh? liberales. A los Liberales. Sí. Va de retro. Bueno, Si hubiera tenido que ser laborista, hubiese No, sido. no hubiera Hubiese tenido. sido. En 1904, Campbell Bannerman es el primer ministro y lo lleva como subsecretario de la oficina colonial. Ujú. ¿Por qué es importante este cargo para él? Porque él participó en la guerra anglo-boer y ahora va a participar en la constitución del Transvaal, Sí, que es el antecedente de la Sudáfrica moderna. exacto. Va a Ahí lo recorrer que, África como loco el tipo en esta sí, y época. entonces él ahí lo que va a tratar es que no haya diferencia entre los británicos vencedores y los derechos de los boer locales. Eh, ¿Eh? Así que un hombre muy equilibrado, trabajo muy particular, lo eh. consigue y también en esa época tiene que enfrentar a una rebelión zulú, todavía estaban dando vueltas, y a pesar de que colabora en la contención desde el punto de vista político, la verdad que la represión fue brutal y él se enojó mucho con esa represión. Le ¿Qué va a pareció que hacer? fue una matanza de nativos innecesaria y que se pudo haber resuelto de otra manera. Campbell deja el cargo por problemas de salud y el que entra en el cargo es Herbert Asquith, muy conocido, y que va a estar 8 años en el cargo. Aquí lo van a Muy nombrar, conocido para enfermos como nosotros. No bueno, jodas. en todo ese bueno, tiempo, la posición, perdón que voy un pelito para atrás, pero en todo este tiempo la posición de Winston respecto de el imperio y el sistema colonial era bastante, digamos, sostenida, positiva del sistema, ¿verdad? Más vale, más Toda la vale. vida. Pero sí, eso, a ver, no creo que haya diferencia, ¿no, Jorge? El tipo no, pensaba que el No, 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 imperio por era eso, digo, parte de Reino claro, Unido. claro, lo que pasa es que lo que le está poniendo a la idea imperial es la idea de un imperio donde se pueda convivir. Exactamente. Eso es lo que está buscando él. Que es no un imperio impuesto a la gente de las colonias, sino que hay una convivencia, una forma funcional de llevarlo adelante. Eso sí, es lo yo que no le lo está decía por una agregando. cuestión ni moral ni nada de eso, digamos, dentro del marco de la época, le parecía que había que sostener el Sí, no, sistema de eso sí. intercambio, el sistema, digamos, eso. Pero, a Eh, ver, era una época todavía de imperios. Estaba el no, imperio pero que, ruso. perdón, El- para lo que vino después, pero tenía que claro, había el que era- imperio se había ruso, que- el japonés, Estados Unidos comenzaba a ser, ya había comenzado en el 98 a ser una república imperial. Los tenías al imperio francés, que más o menos como el imperio de Estados Unidos, no jodamos, era una cosa Sí, así. Los propios italianos tenían su imperio.
El Kaiser tenía su imperio y los portugueses. Claro. Era, Así que- era la época y era el sistema económico y político que funcionaba en ese momento y lo que permitió Pero tal expandirse por cierto mundo. Pero bueno, nada, quería dejarlo claro para los que se piensan que Winston no estaba de acuerdo. Es muy lindo lo que no. pensaba, bueno, pues seguramente lo hablaremos después, porque es posterior, de Gandhi y de su revolución. Sí, claro. ese fakir semidesnudo. Sí, exactamente. Que se disfraza de Exactamente. fakir, le mandaba. Sí. Ah, Y lo acusaba de que no hacía huelga de hambre, que era verso. sí, Por ahí sí. guarda. Bueno, y yo no sé, la verdad que no sé, estaba tan bien. Eh, con Asquith, él va a ser presidente de la Junta de Comercio, es decir, con esa gran flexibilidad que hay en la organización Los ministerial políticos. británica. No, pero en la organización ministerial británica es muy flexible en ese Sí. sentido. Y acá es muy interesante lo que él empieza a hacer sobre los trabajadores ingleses. Ujú. Crea el Tribunal de Conflictos Laborales, es decir, hay un lugar donde trabajadores y empresarios pueden ir a discutir con una vigilancia o intervención del Estado. Crea la ley de 8 horas en las minas. Pero eso no fue Perón No, no, parece que Perón lo o llamó Néstor. a ¿No fue Churchill. Néstor? Eran Perón lo otras llamó a minas, con Churchill Perón y le eran dijo, otras minas. Ah, no, sí, cierto. sí, Sobre bueno, todo menores. menores, claro. Así que esto es importante porque si uno, aunque no conozca nada de la historia del mundo, el trabajo en las minas en la época de la Revolución Industrial era algo feroz y Sí, terrible. Él sí. participa en la organización, crea las bolsas de trabajo. Las bolsas de trabajo forman parte en parte, de lo que es el seguro de desempleo. Es Ujú. decir, te quedaste sin trabajo, un lugar donde puedas ir a ver si te consiguen un trabajo. Y desde este cargo hay un problemita. Necesita el gobierno dinero. Y se le ocurre, sobre todo a Asquith, esto no fue idea de él, sino que él lo apoyó, aumentar los impuestos de la clase rica. Ah, Digamos, siempre las soluciones son siempre las mismas. Apuntamos siempre a lo mismo. Con esa idea, Asquith va a lanzar lo que se llama el presupuesto del pueblo, se lo llamó en esa época, para hacerlo popular. ¿Qué pasa? Como los lores protestan, Churchill amenaza con una ley liquidando la Cámara de los Lores. En ese tironeo, la Cámara de los Lores, para sobrevivir, termina aprobando el presupuesto, aunque tenga que pagar más impuestos. A ver, Winston, siendo un monárquico, tenía cierta admiración a Cromwell, ¿eh? Sí. ¿Está? Googleen, muchachos del Movimiento Nacional. Sí, no terminó bien ese. Bueno, viste que vos sabías que lo volvieron lo descuartizaron 3 años después de muerto, ¿no? Sí. Por las dudas. No sabía Sí. yo. 3 años después de muerto, creo que lo colgaron y descuartizaron. Una cosa, Bueno, Cuando- una salvajada casi propia de los franceses, ¿viste? Pero qué sé ese yo. rencor se puede ver. No, quería decir, el que hizo eso era el hijo de Carlos I. Bueno, pero La y sí. venganza. Está bien, le Pero correspondía. vos lo podés esperar eso ahí enfrente, en Francia, ¿viste? Hacen una revolución y muere la sangre y vuela por todos lados, pero no en un lugar civilizado. Pero bueno, los tipos se les fue a la miércoles el tema, loco. he de decir algunas cosas porque han surgido en estos tiempos, viste, cuando a la gente le parece mal Trump, dicen, no, esto no es como Churchill. Imagínate, No tienen la menor idea. si Trump agarra y dice, muchachos, les disuelvo la Cámara si no me aprueban el presupuesto. Y, Tal cual, tal imagínate cual. los tertulianos, viste, que están todos escriben y dicen, ay, no, esto no es como No, Churchill, no, esto no, no, hay no hay tapada nada la más nariz. parecido a Trump que Churchill, no hay nada más parecido a Churchill que Trump. Hay que No, contarle bueno, a Pagni y a todos esos pibes, ¿viste? A sí. todos, a Aparte, todos, a todos. todo esto es bueno para eso que reclaman institucionalidad, Sí, esa claro. boludeces.
sin darse cuenta que la institucionalidad sirve cuando es útil, cuando no es útil no sirve un poco. Sí. No, Bueno, pero es alucinante. Bueno, igual hemos de decir con justeza que a Winston también lo perseguían los bien pensantes, así, Sí, tal cual. sí, Fue pero más bueno, odiado que admirado. sí. sí, Hasta, pero, hasta a su momento de gloria en la Segunda Guerra Mundial fue odiado. pero sí. Sí, Perdón, pero DJ, ahí, no quiero decir un nombre que después nos van a perseguir, pero ¿y Thatcher? Thatcher le También, dijeron de todo, también, pero pero cualquier está cosa, bien. salvó al país. Pero también, bueno, al amigo Reagan también. Lo hablamos en algún otro Pero se programa. le pero perdón, se le De morían de todo le risa. decían. Decían que era que era un bruto, que era un ignorante, pero de todo. Ahora son todos regañanos. Pero Sí, bueno, 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 toda la élite estúpida, purista, como dice Jorge, son una manga de idiotas. ¿Qué querés que te diga? sí. Viejo. bueno, Eh, perdón, Jorge, te interrumpimos con no, nuestra. está bien. De esta pelea salió la ley de Parlamento de 1911 que reordena sobre todo algunas de las funciones de la Cámara de los Lores y las limita, no mucho, Eh. pero las limita. Che, en esta época es que Winston va a ver las maniobras alemanas, ¿no? Y que tiene una foto con el Kaiser. Sí, pero me parece que cuando pasa a ser ministro del Interior, Ah, ok. me parece que, pero Pero es está ahí al borde porque, en este periodo previo a la Primera Guerra. sí, 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 Claro. ahí hay otra historia, previa a la Primera Guerra que después vamos a ver. Sí, Pero sí, sí, va a visitar, va de uniforme. sí, sí, Digamos, del cuarto de Húsares, que era claro, su porque eso, unidad original. claro, eso también hay que entenderlo. Churchill a lo largo de la historia, y para los que recuerden la foto, aparece con uniforme de la Marina, de la Fuerza Aérea, del Sí, Ejército, pero lo hace por derecho propio. Es sí. decir, es un oficial de carrera. Ajá. Terminada esta reyerta, pasa al Ministerio del Interior. Ujú. Y acá en el Ministerio del Interior se empieza a encontrar con algunos problemas. Primero el tema del sufragio femenino. ¿Cuál es el asunto? Churchill está de acuerdo, él apoya el sufragio femenino. Y Clementina lo jodía con eso también. Claro, pero en esta etapa cree que para que eso se pueda dar, el sufragio masculino debería dar la conformidad. Eh, Entonces, todavía no pasa de ser un proyecto y protestas y nada más. sí. Después se va a tener que encontrar con los disturbios de Tony Pandy, que son los Está la disturbios foto esa famosa, ahí la tenés. Sí. los disturbios de las minas. Mm. Es decir, porque es interesante, a lo largo de No, los sí, me confundí gobiernos. con la de la calle Sí, Sydney, está bien. esto lo vamos a ver ahora. Pero es interesante que a lo largo de los gobiernos de Churchill tuvo muchas huelgas que enfrentar, Sí. muchas. Él y el gobierno mismo, ¿no? Por supuesto. Sí. Estos los disturbios se va a arreglar cada vez que hay disturbios en Inglaterra en esta época, y pocos años después también, hay una participación militar. A Mm. Churchill mucho no le gusta porque y los militares no son para eso. No. Así que si entran a los garrotazos. Así que, si bien va a enviar fuerzas militares como para acercar, digamos, aislar el problema, la mayor ayuda va a ser enviar policías ingleses, Ujú. los tradicionales bobbies de Londres, Sí, que van sin armamento para controlar los disturbios. sí. Finalmente se va a arreglar con una reunión entre los líderes sindicales y los empresarios con mediación gubernamental, y va a cesar todo y va a haber algún arreglo. Hay una anécdota ahí rápida que él se reúne con uno de los líderes sindicales porque él los tenía medio montados los dueños de las minas. Sí, Los tenía montados. Y entonces el tipo, de los sindicatos, uno de los sindicatos mineros, le dice, ya sé para qué me llama acá Churchill, seguro para, qué sé yo, putearme, decirme alguna cosa. Y le dijo, no, 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 lo llamo porque vamos a trabajar juntos contra estos guachos, dijo. sí, ¿Está claro? sí, digamos, eso es lo interesante de Churchill. Tiene una visión equilibrada de las cosas. Exacto. Es decir, digamos, no acepta nada premasticado, ni una etiqueta, ni No. nada. Lo razona, lo piensa, lo estructura. Después se produce el episodio sí del asedio de Sydney Street, que ¿qué fue? Tres emigrados, Uh-huh. creo que eran húngaros, asesinan a un policía y se refugian en una casa. La policía interviene,
interviene la Constable Gary. ¿Y qué pasa? En un momento, nadie sabe por qué, probablemente un accidente de estos delincuentes, se prende fuego la casa. Sí. Y Churchill, que como se ve aquí en la foto, los que vean la presentación, está presente ahí, accede a que los bomberos no apaguen el fuego. Claro. Y el razonamiento de él, después de que cuando se lo reclaman, dice, no voy a arriesgar la vida de un bombero para salvar a estos delincuentes. Sí. Yo la verdad que le daría bastante vigencia actualmente a esto, ¿no? Sí. Ahora vos Y la foto está al lado de un imaginate, bombero. exacto, Sí, claro. vos imaginate, vuelvo a la misma, los que Sí. levantan la institucional, si alguien dice, no, sí, Sí. no Sí, quieren salir, se quieren quemar, que se quemen, Tal ningún cual. problema. más bien. Tal cual. Tal cual. En este cargo de ministro de Interior, crea, impulsa la ley de seguro nacional que tiene que ver con las bolsas de trabajo, sino que ahora es más amplio. Sí. Hay un seguro nacional de empleo, digamos hoy, Sí. así que estamos. Pero debe haber tenido una máquina del tiempo para conocerlo a Perón y a Néstor. Y seguramente, lo Sí, que, yo creo que sí. y- Si no, no se explica. lo que me da la impresión de que nosotros seguimos viviendo en las cavernas, Ah, bueno, por eso. comparando esto, ¿no? En fin, a más de 100 años de distancia. Y se produce el famoso conflicto de Agadir. El conflicto de Agadir Aclarará que no es consiste, un laxante, ¿viste? Porque por ahí hay no, gente que cree que, ¿no? es una intervención francesa en Marruecos, Que siempre, donde, siempre, claro, siempre se meten donde no deben. mira quién habla, ¿de quién habla? Está el mundo pacificado, tranquilo, Sí, viejo, claro. y se meten a hacer despelote al pedo. Entonces, ¿qué pasa? El Kaiser, Willy, que como siempre no tiene nada que hacer, Un se le imbécil. ocurrió mandar una cañonera a Marruecos Sí. para intervenir intervenir en la intervención francesa. Sí, digamos, había generado la Armada con la renuncia de Bismarck y decía, usemos a estos pibes para algo, ¿viste? Tenían Exactamente. unas ganas, es cierto, tenían unas ganas, Sí. Sí, tenían unas ganas. ¿Cómo terminó el asunto? Entre cualquier cosita, estaban. sí, mandemos, mandemos. ¿Qué? ¿Cómo termina el asunto? El Kaiser lo que le pide a los franceses es un pedazo de colonia. Bueno, che, un lugar bajo el sol. Claro. Es re grande. ¿Cómo termina el asunto? El Kaiser no va a intervenir en Marruecos y los franceses le van a dar un pedazo del Congo. Bueno. Sencillito, ningún problema. Pero Sí, ¿qué África es pasa? grande, hay lugar para todos. No Eh, jodamos. Ahora, ¿qué ¿Eh? pasa? Hasta este momento, en las leyes presupuestarias y demás, Churchill se opone a un excesivo crecimiento de la Armada. Sí, Pero después de la crisis de Agadir, se da cuenta del peligro de la Armada alemana sí. y empieza a impulsar los trabajos de crecimiento de la Armada británica. Sí, ahí digamos que llega un poquito tarde Winston, ¿no? Porque la Sí, armada del Kaiser no había empezado en este periodo, no, ya venían. De que todas venía de maneras, mucho tiempo. lo que va a ¿Está? hacer Winston es montarse sobre los impulsos del almirante Fisher Sí. en el desarrollo de la Armada Otro Británica. personaje, el creador de los Dreadnought, ¿no? Exactamente, el creador de los Dreadnought. Esta idea lo lleva a un nuevo cargo, que Mm. es el primer Lord del Almirantazgo. Y me pongo de pie, ¿qué querés que te diga? Eh, Me pongo de pie, viejo. Y acá la Impresionante. verdad empieza con este impulso de mejorar la Armada, crea el Estado Mayor General de Guerra Naval, que no estaba. Que no estaba una cosa impresionante. A ver, dame Impresionante. un segundo. La Sí, Armada Británica no tenía un Estado Mayor para la toma de decisiones. Vos te das cuenta de la salvajada que era esto, ¿no? algo brutal, Era brutal. brutal. No tenía inclusive una academia de guerra, Sí. No, una no, academia no. para estudiar las operaciones de gran nivel. Y cuando es primer lord también del mar, empieza a fomentar el tipo de servicio aéreo naval. Claro, sí. No solo eso. Cuando él impulsa el servicio aéreo naval, según se dice, él crea la palabra hidroavión
Exacto. para los aviones que pueden aterrizar y despegar del agua. Hay fotos de él volando. Sí, sí. En esta época Alemania saca la ley naval de 1912, que es un impulso de crecimiento, una nueva inversión, y es cuando Churchill dice, por cada acorazado alemán vamos a construir 2. Sí, ahí tengamos en cuenta que estos bichos no eran carísimos. Sí, sí. Carísimos, ¿eh? Eran buques importantes, pesados, con mucha ingeniería adentro. Así como viste en la época de los veleros, eran talar hectáreas de robles para hacerlos. Esto era un gasto infernal. Era una cantidad de acero brutal. Y el tema del combustible, che, él también va por la transición del carbón al petróleo y genera una compañía en el Medio Oriente para conseguir petróleo. Él lo que hace es aprovechar la compañía de petróleo anglo-persa. Exacto. Y le pide al gobierno que compre el 51% de las acciones. Claro. ¿Para qué lo quieren los persas el petróleo? Si no saben qué carajo exactamente. hacer. Lo bien que hizo la amiga cuando tuvieron el poder sobre el petróleo. Sí. Nunca les tendría que haber dado la posibilidad de manejar el petróleo. Pero tal cual. ¿No? Esto lo hace en previsión no solo de los recursos económicos que va a tener, sino en previsión de que la Armada no se quede sin combustible. Tal cual. Ese es un gran interés. Y yo voy a hacer una parte acá. Por ahí habrá sido 1906 también, 1914 y demás. El servicio aéreo del ejército acá en Argentina estaba en manos de Mosconi. Sí. Y resulta que un día Mosconi le pregunta por los vuelos, le dicen que no hay, y cuando pregunta por qué no hay vuelos, le dice, y porque le debemos plata a la Shell y la Shell no nos quiere dar combustible. Bueno, la historia es que Mosconi fue al centro, a la oficina de la Shell, que es donde estaba ahí en diagonal la oficina de YPF, hasta hace unos años, y lo fue a ver al presidente de Shell, y bueno, terminó casi a las trompadas. Porque no podía ser. Y eso llevó a la creación de YPF. Sí. Porque el argumento de Mosconi fue, no podemos dejar el petróleo en manos privadas, porque si vamos a la guerra nos van a dejar secos. Sí, eran otros hombres de la época de Mosconi. Después llegaron los muchachos tipo Kicillof y todo eso. Y todo boludo que hace cualquier cosa. Claro, pero es interesante que hay una coherencia entre la idea de Churchill y el plan de Mosconi. Son muy coherentes. Sí. Después, por supuesto, aumenta los salarios, aumenta se dice, yo puse recreación porque dicen, bueno, no me acuerdo del término inglés, pero sería los ambientes de vida, lo que llamaríamos el casino de oficiales, la barraca, se mejora toda la vida de la marina en tierra y bueno, después por supuesto en el mar. Sí. Aparte, en la Armada estaba esa buena tradición que la cortaron hace unos pocos años, de 2 veces por día servir una dosis de ron. De ron, sí. Digamos, ¿por qué no? Y vos sabés que hay una foto famosa de los barriles, ¿no? Gigantes, donde llevaban el ron en los buques, y el ron dice, Dios salve al rey. Sí, bueno. Y acá se empiezan a filtrar algunas cosas. Primero, la ley de autonomía de la India. Es decir, la India deja de ser una pieza en la corona imperial para ser una entidad autónoma. Pero es que al estilo Canadá, Nueva Zelanda. Claro, bajo un virrey con mayor autonomía. Sí. Es decir, para que la India resolviera en sí misma sin tener que recurrir siempre a Londres. Sí. Aunque, por supuesto, la interfaz fuera el virrey, pero es una mejora en última instancia. Impulsa ya antes de la guerra los proyectos a mano que tiene para el desarrollo del tanque. Sí, eso es otra cosa que se desconoce. El tanque nace, este pibe es uno de los creadores iniciales del blindado. Claro, claro. El proyecto original es de un australiano, al que nunca le reconocieron nada, pero
sobre esas ideas, con fondos del almirantazgo, fondos Sí, navales, se empiezan a hacer los estudios del tanque. sí, Y empiezan a desarrollarse los prototipos y demás. Durante este periodo de primer Lord, estalla la Primera Guerra Mundial. sí. Y además de, bueno, la función general, la idea de Churchill es tratar de romper o limitar la actividad del imperio turco, que en ese momento era aliado de los alemanes y de los austríacos. Sí, que tiene una larga tradición Turquía con Alemania, ¿eh? Hay que Sí, visitar Turquía sí, y uno se da cuenta. sí. Eh, bueno, la idea viene desde el nivel superior de la ruptura de esa triple alianza, digamos, ¿Eh? no está bien aplicado el término, pero es así, eh, a debilitar a los turcos y sobre todo aliviar la presión de Turquía sobre Egipto. Y además, ojo, y al imperio ruso, porque los turcos estaban haciendo Claro, campañas en el Cáucaso, ¿eh? Nosotros exactamente. tenemos la idea de los turcos como unos papados. No, no, estaban No, dando perdón. pelea duramente, ¿eh? Sí. Eh, ¿Y qué pasa? Para eso se proyecta una invasión de los Dardanelos. Exacto. La idea era cortar la conexión Egeo-Mar Negro Ujú. y con eso dañar sustancialmente la posición turca. Acá hago un paréntesis corto, porque todo el mundo lo utea por esto. El tipo es la instancia política de la conducción naval, ¿ok? Sí, Es el tipo que dice, hagamos esto de Dardanelos, esta historia. Ahora, no es el comandante militar de la operación, no, no es el tipo que está en el terreno y se manda el cagadón de retrasar los desembarcos o Te hacerlos iba a para la decir, miércoles. esperá que estamos spoileando Gallipoli, pero la idea, el concepto o la planificación, les pregunto, ¿era buena? A mí me parece que sí, sí, como idea, O sí, sea, como entiendo, idea, entiendo la razón, y además sí, también el Imperio Turco ya venía medio en falsa escuadra. pero yo te lo subo a otro plano. La idea de Monty de hacer Market Garden, ¿era buena o no? A mí me parecía claro, buena, era muy sí, riesgosa, ¿no es cierto? Que ya no, hicimos sí, un programa sobre eso, ¿no es cierto? Pero a lo que voy, nadie lo castiga a Monty duramente diciendo, pero este es el tipo que le fue mal en Market Garden, ¿no es cierto? Y es un idiota y debe ser no considerado. A mí me parece un error en ese sentido, pero bueno, qué sé yo. no, acá a mí me parece que lo que sucedió es que él proyecta la decisión política, participa en el plan porque era un metido, pero Sí. participa no para, a ver, participa, como él lo va a decir después en sus memorias de la Segunda Guerra Mundial, participa para que los generales le muestren que están convencidos de que lo que Mm, van a hacer es así. Eh, pero a mí me parece que lo que falla acá es que muchos de los ejecutores mm. no colaboraron como era debido. Y era una fuerza combinada, Eh, franco-británica. sí, los franceses, bueno, está ahí. Los, Pero estuvieron, sí, Jorge. sí, no, pero a lo que voy es que los franceses hicieron lo que pudieron, pero el Comando Naval Británico Sí, no actuó plenamente convencido. ok. Eh, un enemigo de Churchill, que era Kitchener, Sí. que era el que tenía que proveer las tropas, no las proveyó en tiempo y forma. También hubo ahí un problema. Y finalmente también el peor comandante que tuvo esa expedición, que es el general Ian Hamilton, Sí. salió con muy mala fama, Mm. en la prensa sobre todo, pero no hubo castigos militares. No, no hubo castigo militar para el tipo. No. Claro, entonces todos que hicieron, tomaron de chivo expiatorio al Eh, jefe político, no a todos exacto. los de abajo que hicieron todas las cosas mal. Tal cual. Pero, porque uno pareciera que le quita el sallo. Bueno, el tipo tenía la responsabilidad política del tema. Ahora, Sí, echarle en cargo por cómo operaron los tipos, porque es ridículo. sí, sí, es No una sé, qué locura, sé yo. es una locura. Pero bueno, tuvo que pagarlo, tuvo que pagarlo.
renuncia al cargo y entra al servicio militar en plena Primera Guerra Mundial. Acá ya estaba como primer ministro nuestro común amigo Lloyd George. Sí, se da en el filo. Él se va con Asquith, Ah, está casi un año en el frente, primero con los granaderos de la guardia y después con los fusileros. Y después escoceses. claro, después los fusileros se juntan con los escoceses. Es Sí, decir, como hacen los ingleses que mezclan los regimientos y demás. sí. Era teniente coronel del regimiento, pero después de ese año él deja. ¿Por qué? Porque cuando Lloyd George reemplaza a Asquith, vuelve a hablar con él explicando su responsabilidad en Galípoli, Mm. y Lloyd George comprende mejor la situación y lo incorpora al gobierno como ministro de municiones. Una sola mención, un punto a su presencia en el frente. Cuando él llega a su primer batallón, viene atrás con una línea de mulas cargadas de cajas de madera. Sí. ¿Ok? Con mulas cargadas con cajas de madera. Entonces reúne a los oficiales del batallón y les dice, ven todas estas mulas, traen alcohol, ron, whisky y otro tipo de bebidas. Nosotros, como en la Armada Real, vamos a servir 2 veces por día alcohol, porque acá en el ejército dan un brebaje, así decía, un brebaje insalubre de ese té, un té espantoso. Acá vamos a servir alcohol. Ahora, uno se emborracha en el servicio y lo fusilo. Claro, muy bien. Claro. Eso es muy clásico de la Legión extranjera. Sí. Sí. Bueno, ni bien llega, cosa que a veces la gente no cree o no entiende o supone que no pasa, hay huelgas en la fábrica de municiones. Sí, señor. Como En medio de había la en los guerra, puertos franceses. claro, como en todos lados. La Pero gente, claro. la gente cree que vas a la guerra y la vida del país, que están todos Sí, mirando qué van a no, hacer. no. La gente no cree en cualquier pavada. Sí, sí, toda una fantasía. Es una época movidita en Europa con el tema de los gremios, las huelgas, los Bueno, estaba movimientos. el temor a los soviets y todas esas Bueno, cosas, Claro, ¿no? ya están ahí y es están un momento de presentes. muchísima agitación en esa época. Pero Nadie tenía escúchame, ganas de los salir. norteamericanos cuando llegan en el 17 a Francia, se traen su propia mano de obra de Estados Unidos por las huelgas en los puertos franceses. Claro. Exactamente, Y estaban todos así. además, la mano de obra del ejército británico eran chinos. Y bueno, ¿cuántos chinos hay? Sí, sí, bueno, sobraba. Y no son Sobraba. todos iguales, como dijo alguien por ahí. Sí, sí, claro. Eh, bueno, ya experto en huelgas, las maneja, vuelve a haber una producción aceptable de municiones, se mejoran las condiciones de trabajo, obviamente. Se logra en este periodo el voto femenino, 1918, ahora sí logra ese viejo proyecto, y terminada la guerra, pasa a ser secretario de Estado de la Guerra y el Aire. Sí. Eh, Esto tener en cuenta para los que nos escuchan, que en muchos países la Fuerza Aérea no nace independiente, sino que generalmente nace dependiente del ejército. Sí. Acá un cuentito familiar. Mm. El tío de mi abuela paterna voló los 4 años de la Primera Guerra Mundial, era británico, para el Royal Flying Corps. Está claro que era el antecedente de la RAF. Su uniforme está en Paraná. Qué Digo, lindo. para marcar el cipallismo infame, ¿viste? Traidores a la patria. En este periodo, una de las responsabilidades que tiene, junto con otros secretarios, es la desmovilización del ejército británico. Sí. Un ejército Obvio que porque siempre fue chiquito. fue chiquito, sí, lo que pasa es que acá, lo que pasa siempre, en la guerra los ejércitos crecen descomunalmente, pero Sí. no pueden ser mantenidos en ese volumen en la paz, así que hay una desmovilización. Sí. Y Y bueno, acá le hay algo pasó interesante. eso no sé, pero Francia después de la guerra de la Gran Guerra, Sí, mantuvo durante un tiempo grande un ejército grandote. importante, importante. Es un Sí. caso distinto. Sí, bueno, pero no nos olvidemos que también en Francia, el ejército era una válvula de control social. Sí.
Los que también Así que, desmovilizaron brutalmente fueron los norteamericanos, que se sí, fueron de sí, mambo. sí, se fueron de mambo, terminaron el 22 o 25 teniendo una huelga de veteranos en Sí, Washington, sí. que Patton y Eisenhower la tuvieron que reprimir. Sí, con MacArthur conduciendo Con todo y MacArthur todo. como jefe de Estado Mayor, sí. Digo, Eh, para los que dicen, viste, que no pasa nada. Bueno, no pasa nada, sí, claro, que la vida es el lecho de rosa. sí, sí. Se opone políticamente, obviamente, a la desmovilización del ejército alemán. Sí. ¿Por qué? Por la Porque el revolución. argumento, claro, el argumento de él es la revolución rusa. Dice, si los rusos se nos vienen, lo primero que tenemos que tener es una defensa y los que están en el medio son los alemanes. Que de hecho, Jorge, Karina, se crean en Alemania en ese periodo los Freikorps, ¿no es cierto? Que Claro, son Claro. peor todavía, porque son. peor, sí, Pero claro, son equipos, cuerpos paramilitares de miles de tipos. sí. Eso fue una locura. Una El locura. antecedente de la SA, de las Y las SS, todo SS, eso, ¿no? claro, salieron todos de ahí. Salieron todo de ahí. Eh, y claro, y en este periodo está la guerra civil rusa. Eh, Él al principio impulsa la participación de un contingente británico. sí. Que tenemos que hacerla, che, a la guerra civil Sí, hay que rusa. Sí, hacerla. Sí, sí. sí. Pero esa nos va a llevar varios capítulos porque es un Sí, despelote. porque es complicada, hay que explicar quién es quién, es un despelote. Hasta los Eh, japoneses lo tenés metido ahí. sí, están todos metidos acá. Pero ¿qué pasa? Si bien él entiende que políticamente está bien, se da cuenta que la gente, el pueblo inglés, está cansado de la guerra Sí. y ya no tiene interés en participar en ninguna guerra. Así que en cuanto puede, levanta el contingente y lo saca de la guerra civil rusa. Sí, señor. Sí, limita la actividad. Pero como si fuera poco, se produce en este periodo la guerra de independencia de Irlanda. Ajá. Collins y Eamon de Gran amigo de Valera. Collins. Era amigo de Collins, sí. Era amigo. Eso es otra cosa. Cuando a Collins lo mata, Mm, él va al velatorio. sí. Fíjate vos lo que te estoy diciendo. Va al velatorio. Y mucha Mm. gente en Londres lo puteaba por eso. Y el tipo le dice, ¿por qué vas al velatorio de Collins? ¿Sabes por qué? Porque es un hombre que pelea. Claro, claro. Eso además marca un contraste entre Collins y Eamon de Valera. No, ese de Valera es un asco. Un sinvergüenza, un Un sinvergüenza chan. de palabra, sí. Y que encima los irlandeses lo tienen a De Valera como un ídolo. Dejate de Sí, joder. un Un cretino. cretino. Sí, total. Casi coqueteando con los nazis, viejo. Sí, sí, sí. Ahora, en la guerra de la independencia, Churchill va a permitir, digamos, o va a hacer la vista gorda, o no va a mirar, el reclutamiento de los Black and Tans. Bueno. ¿Estos qué son? En Inglaterra existe una policía local que se llama Constabulary. Sí, Bueno, estos reclutaban a tipos que terminaban después en esta organización Black and Tans, que eran paramilitares dentro de la guerra de la independencia. Tipo más bien, digamos, de armas llevar. De peso, tipo de Sí. peso. En esta situación vuelve al Secretariado de Colonias. Uh-huh. Y ahí participa en el acuerdo anglo-irlandés con el Sinn Féin Sí. Irlandés. Sí. Es el que pacifica Irlanda y el Ulster y toda la relación. Y también va a participar en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque terminada la guerra y expulsados los turcos, nos queda el asunto de qué hacemos con los árabes. Sí. Los Y de acá empieza el Arabia. tole-tole, y acá empiezan a Claro, prometer boludeces. claro. Ahí Entonces, está el programa que hicimos de Lorenz, que explica un exactamente, poco de todas estas cosas, ¿no? claro. ¿Y él qué va a hacer? Va a trabajar en colocar a Faisal en Irak como rey y a Sí. su hermano Abdullah en Jordania. O Abdullah. Y la creación, la afirmación del mandato de Palestina. Sí. Yo no estoy muy seguro que él haya determinado o participado en la creación del mandato de Palestina, pero sí lo manejó como Sí. secretario de Estado, ¿no? Sí, tal Obviamente. cual.
Pero ojo que acá, para que no se prendan los nabos, esto no es el nacimiento del pueblo palestino, no jodas. No tiene no, nada que no, ver. no. Se llama Mandato de Palestina porque es el nombre de la región geográfica, Nada más, loco. ningún otro motivo. Y acá va a pasar algo. Se produce lo que se conoce como la crisis de Chanak, que es un ataque turco, ¿m?, a los Dardanelos. Eh, Esto viene enganchado con que si bien a los turcos le hicieron un tratado como el de Versalles, el El de Sebrés, tratado, ¿no fue? ¿No se el de llamaba así? Sebrés, que no se Claro, aplicó. claro. Lo aplicaron unos meses y después lo dejaron pasar, Pero entonces los Turquía, turcos. che, ¿estaba el sultán todavía o ya estaban los jóvenes? No, este es el periodo de los jóvenes. Eh, ah, 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 ah. Es el periodo en que aparecen los jóvenes. Ya, es decir, el poder del sultanato es muy pobre. Está bien, pero no está el pibe Mustafa Kemal políticamente todavía no. A mí me parece que aparece inmediatamente después del 22. Ok, Puedo equivocar, pero me parece me que voy es a ahí. buscar, sí, ya te digo. Sí. Bueno, esta crisis que realmente el gobierno inglés no la sabe manejar, no saben qué hacer, es un fracaso. Los turcos son incontenibles. No quiere decir con esto que invadieron los Dardanelos, pero no hubo un arreglo normal. Digamos, los turcos medio que se quedaron con lo que querían. Y entonces, ¿qué sucede? Durante todo este largo periodo de cargo, Perdón, ya era presidente, che. ya en el 22 era presidente, Sí, bueno, sí, primer periodo del 20 al 29, che. al 20, bueno. Entonces el responsable del ataque a Chanak es él. Sí, sí, sí. ¿Y qué sucede? Como no lo pueden resolver o resuelven mal, y lo que decía, Churchill desde que ocupa cargos en el gobierno hasta acá, obligatoriedad en el gobierno inglés, tiene que formar parte de la Cámara de los Comunes, así que tiene que ir a elecciones Claro, permanentemente. claro. Bueno, la crisis de Chanak corta o rompe el ministerio de Lloyd George y se queda sin trabajo. Claro. A Pero ver, además, convengamos una cosa, cuando al primer ministro designan y forma gobierno, los tipos con que forma gobierno y que van a ser, digamos, un ministro, son tipos de la Cámara. claro, no vienen de afuera, están todos ahí, Claro. todos de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Él ha perdido las elecciones. Ha Imaginá, acá perdido, lo tendríamos a Máximo sí, ha en el perdido Ministerio de Educación. mínimamente. Y sí, mínimamente, digo, como que yo. Eh, Se queda entonces sin el cargo, sin el cargo en la Cámara, no tiene partido porque en este momento ya hasta se pelea con los liberales, Sí, ¿m? Y como en ese año lo han operado del apéndice, sí, dice eso. dice esa frase, estoy Sí, sin oficina, sin escaño, sin partido y sin apéndice. era un genio, viejo, jate, dejo de. Era un genio, loco. ¿Qué pasa? El gobierno del primer ministro siguiente, para el 23, es Stanley Baldwin, que Sí. en el 24 lo va a llamar para ser ministro de Hacienda. Medio boludazo Stanley, ¿eh? Sí, es un tarado, la verdad que no. Él no le Un tiene tipo ningún muy- respeto, ¿eh? No, ninguno. No, no. ¿Y qué pasó acá? En los presupuestos vuelve el patrón oro Sí. y eso genera un despelote. Sí, yo técnicamente no sé si eso es bueno o malo, pero es así. No, lo que sucedió yo tampoco lo entiendo muy bien económicamente, pero sí sé que hubo desempleo, hubo inflación, es decir, empezó con deflación y después se transformó en inflación, es decir, Ujú. hubo problemas económicos serios, muy serios. Eh, y hubo 3 presupuestos basados en el patrón oro. Eh, Mientras tanto, redujo la edad de la jubilación, ¿m?, de No, debes de 70. nuevo. Esto es la máquina del tiempo, viejo. Exactamente. Mira, mira No, lo no que tiene otra explicación. mira si venimos a descubrir que Perón, en vez de seguirlo al Duce, lo seguía a Churchill. Nos matamos todos, loco. Se mueren todos. No, ¿sabes quiénes se Este, mueren? Los peronchos. los peronistas se suicidan. Jaureche, toda la lacra esa, loco. Igual en esta época y sobre todo en la Sí, crisis del 29, digamos, los países también sí, reaccionaron más o menos igual. sí.
Sí. hicieron lo que podían. Hicieron lo que podían. Pero Sí, Estados Unidos tenía el patrón oro también. Eso se termina con el amigo Nixon Sí, sí, en el pero lo que estoy diciendo 73. es que los programas de contención social con la crisis Ah, de sí, 29 son más o menos. claro, sí. Sí, por eso después había un problema con las pensiones a viudez que se otorgaban de palabra pero no se pagaban, mm, así que él regularizó esos pagos. Obviamente redujo los gastos militares porque no quedaba más remedio, tal cual. no había. Se redujo el impuesto, perdón, acá está mal. Se aumentó el impuesto a la renta Mm, porque había que recuperar el dinero y se aplicaron impuestos a los artículos de lujo. ¿No? Es decir, regularizaban la parte social, pero necesitaban dinero para mantener el gobierno. Y sí. sí, es lo De de todas siempre. maneras, claro, sí, Ahora, de la todas pregunta que maneras, yo te haría es, sí, si vos tenías un imperio colonial, ¿no tenías recursos? claro, pero el imperio colonial en este momento está formado por unidades autónomas. Ah, está bueno. Ahí está la trampa. No van Es los decir, barcos con el oro de los nativos. claro, no es que llegaba un avión a Nueva Delhi y decía, bueno, dame toda la guita que hay acá en la India y me voy. Claro, No, ya no es así. claro, Hay, por supuesto, recursos que vienen de las colonias, pero no es como antes. Digamos, es tal el cual. siglo XIX. Bueno, todos estos despelotes se van a la huelga general del 26, hubo Ujú, huelga de ferroviarios, hubo huelga de todo tipo, bueno, la situación lo ameritaba, por decirlo de alguna manera, y a pesar de todos los arreglos, bueno, la crisis del 29 los liquida a todos, los liquida a todos. Liquida incluso el ministerio de Baldwin, que va a volver después en el 35. eh, Y aquí yo tomé una frase que es bastante común en la historia de Churchill, que se llama Los años del desierto. sí, señor. Acá está fuera de la política, fuera de todo. Del 29 al 39 son 10 años. Eh, Aquí reasegura esa ley de autonomía desde afuera del gobierno para el dominio de la India. Ujú. Viene este tema con Gandhi, hay que él lo califica de un payaso prácticamente. Este, cosa que, lo que pasa que a veces la, la- la independencia de la India a veces se cuenta como si fuese Sí, una como un aventura cuentito de épica hadas, loco. de Sí, un Tenemos que, tipo que bueno, algo participa. hemos hecho, tenemos que pero hacer. hay que pasar por ahí. Sí, Lo hay que que, hacerle, hay que hacer lo una que pasada. participaban era una banda de delincuentes, Eh, uno más sinvergüenza que el otro. Bueno, Tampoco. Churchill decía, esto es una casta, estos son unos privilegiados que se Sí, quieren. Pero tal cual, como como la mayoría de las revoluciones, la élite se hace su revolución, una nueva élite para poner. Sí. exactamente. Pero ¿qué pasa? La crisis del 29 lo deja mal parado económicamente, además de todo lo que ha gastado. Mm, Eh, Él obtiene bastante dinero de lo que escribe. Él ha escrito sí, hace pocos años su primer biografía. Hay otras biografías escritas por él, sobre él que se venden. sí. Está trabajando, La de, ¿cómo se llama? La de Marlboro. no, 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 pero me refiero, hay otros autores que escriben la biografía de Churchill Ah, pero me parece bien, los y ya tipos, se vende. ya Y era él hora sí, claro, y él sí está trabajando ahora en la biografía de Marlborough. de Marlboro, tal cual. Eh, eh, pero para recaudar dinero hace una gira literaria, digamos, por Estados Unidos. Ahí va con una receta médica, viejo, porque en Estados Sí, Unidos estaban con la estupidez esta de la ley seca, Sí, y su él va con médico, la receta. claro, él va con su médico, va con una receta que indica que el paciente Winston Spencer Churchill necesita consumir X cantidad de onzas de alcohol diario por una Sí, cuestión médica de tratamiento, porque si no el tipo no iba a conseguir libar en ese país seco. bueno, médicos eran los de antes, ¿eh? Pero más vale, aparte, Sí. si no chupara toda la élite de Estados Unidos entre la ley seca, esa fue otra estupidez impresionante. Una Yo no puedo estupidez. creer que un un país día como Estados contamos, no, Unidos no, haya no, hecho tal. no es bélico, Bueno, más o menos, no, no podemos, médico. Bueno, podríamos hacer perdón. un esfuerzo, pero qué Cuando cosa sacan, fenomenal. A ver, el nacimiento de las mafias, esas sí, son las leyes taradas que hacen los gobiernos. Pero tal cual. Pero pero no se aparte lo olvide, violó todo el mundo a eso. lo vio todo el Sí, mundo, por cuando supuesto. sale la ley seca, el presidente Harding
Y Harding trafica alcohol durante la, Pero bueno, durante la ley seca. por eso te digo, uno no le encuentra gollete al tema. Al final, Eliot Ness fue un represor, viejo. Prácticamente, prácticamente. Bueno, pero a ver, Eliot Ness igual iba contra la mafia. El problema es crear la mafia. Claro. Pero el tema de los movimientos anti-alcohol largaban, pero del siglo anterior, ¿eh? Venían Sí, sí, jodiendo, una venían jodiendo. locura. Y estaba asociado también con la sufragista Sí. y la Es un movimiento, moralina no quiero cristiana. Sí, en contra del el gremio. cierre, Un claro, movimiento el de minas. cierre. Me quiero acordar el Ah, nombre de las minas, pero mirá, tenía un nombre la agrupación o las agrupaciones de minas que hacían eso. Pero era como moralista, pero no era moralista, no me puedo acordar. Mira, me fijo. Pero venían jodiendo, pero desde mediados del siglo anterior sí, ya, sí, 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 con todo sí. eso, y después lo ponían en un condado, después lo ponían en un estado, después el estado decía que no se podía, qué sé yo, hasta jodido, jodido, jodido. Fue el 8M de esa época. No, yo no conozco alguna otra nación de Occidente que haya hecho. ¿Usted imaginás en la Rusia soviética que hubieran impedido el Sí, consumir vodka? Tenían otra revolución. sí, con toda seguridad. Pero es que acá no se respetó nunca, Una no se cosa respetó loca. nunca. No, no, no. Ah, Me quiero acordar el nombre de las minas que hacían esto. Tenían un nombre. Espérate, en algún momento me voy a acordar. Bueno, la templanza, ahí está, lo busqué. El temprano. movimiento por la templanza. Pero, Es una cosa alucinante el crecimiento del movimiento por la templanza. Y es un movimiento de mujeres. Y es para la misma época, ahí, pero dele que no querían que los varones beban, las señoras. Bueno, Había algunos unas que varones. se iban a los bares, pero callate, sí, salí sí, sí. Sí, totalmente del tema, pero se iban a los sí, bares, se iban, se ponían afuera, los tipos no querían saber nada. sí. La movieron hasta que consiguieron la ley seca, un desastre, un desastre. Un desastre. Un desastre. Sí. En la gira en Estados Unidos, bueno, conocí un montón de gente. Yo puse la foto, lo conocí a Chaplin Sí. en esa época. Que no era Pero mudo, ¿no? no, más bien que no. Eh, em, él sufre un principio de tifus. Sí. ¿Ves? Por eso, por la restricción de alcohol. Claro, claro. Está casi un mes internado en Estados Unidos. Mm. Y después de esta gira, vuelve a Europa y hace una gira por Alemania. Eh. Y Me en rompe esa la cabeza gira, la gira por Alemania. Sí, claro, viejo. sí, con todo lo que ve y demás. Y en esa gira lo conoce a Ernest Hans Stanger. Ujú. Y este fue después uno de los del círculo íntimo de Hitler. Sí. Y este me parece que es el que se va antes de que lo incineren Y y que se va a vivir a Estados Unidos. hay una Pero historia de esa gira en el sentido de que hubo un intento de que Hitler cenara con él. claro, Hans Stangl es el que quiere hacer la cena, Sí, pero el que no quiere Hitler. sí. Pero no quiere no porque lo odiara a Churchill ni nada, sino porque no lo considera importante. Sí. Oye, viste, No, se pegó una patinada el loco. ese, no quiero ni saber lo que hubiese podido surgir de esa cena. Esa cena de, ¿sabe lo que podría haber sido, no? Más allá de La eso, verdad Jorge, que ¿qué es lo que te parece que ve? O sea, su prédica anti-Hitler, larga de acá, él viene advirtiendo lo que el resto de Europa no ve. ¿Hay una cosa como premonitoria, podemos eh, decir, o no? Nada que ver, es una alucinación mía. no, yo creo que en este periodo, antes del 39, eh, todavía no lo tiene tan marcado como el gran enemigo. No, Eh, lo puedes sospechar como un político díscolo extraño o lo puedes sospechar como un gobernante alemán, sí. que obviamente sí le tendría echado el ojo, Sí. pero creo que no. Igual estamos hablando de un periodo muy largo, ¿no? No, estamos hablando de 1930, 30 y pico. Esta reunión con Habsburgo debe haber sido principios de los 30, 30 Sí, y... por eso. Porque ya a mediados de los 30, cuando empieza el rearme alemán, el tipo Claro, ya ahí sí.
ya ahí sí, En ya esta ahí viene época todo el también es tema. cuando él lo mira con cierta bonomía al pibe Benito allá en Italia. Sí, también, porque hay una cosa que a veces uno pierde de vista. Esta gente en esta época, con todo recién hecho, lo mismo pasó con la Revolución Rusa, eh, no tenían el concepto del comunismo o del nazismo que tenemos nosotros hoy. ¿No? Claro, con el Para diario del ellos, lunes, ¿no? Obviamente. claro, para ellos Y era algo tampoco raro. miraban con buenos ojos a la República Española, digamos todo. Claro, claro, era algo raro, no era algo que con la claridad que lo que tenemos categorizado hoy todo. Era algo, a ver, y además era algo con lo que teníamos que interactuar. Mm. Y veremos cómo, si más cerca, si más lejos, si los contenemos, si no los contenemos. No es tan clarito como ahora, No, pero además ¿no? esa Italia fue aliada de ellos de Francia y del Reino Unido durante la Primera Guerra. Claro, por O sea, supuesto. ¿qué ibas? A romper con los tipos para que tuviera una, después te resultó ser, pero para que tuviera un aliado Alemania, o el Sí, quien no. fuese. Pero aparte, perdón, te pasó lo mismo con Lenin y las élites europeas. No entendieron quién era Claro. No No, sabía no. quién hasta que era, fue tarde. no. Bueno, la gilada compró a Castro, viejo. Claro, Ah, claro. Una locura. Eh, este largo periodo, que llega hasta el 39 cuando él vuelve al gobierno, eh, él tiene una recaída de ese principio de tifus, lo postra también como un mes. Sigue escribiendo la biografía de Marlborough. La Eh, dicta. sí, mayormente, él ya había comprado una casa en Inglaterra, ahora se Sí, me escapa el nombre del lugar, que fue la casa familiar hasta que él murió. sí. Eh, pero Charwell, mayormente, Charwell, una cosa así se llama. Talbot, una cosa así, mayormente va a vivir en Cannes, Sí. un lugar que le encantaba, pintaba ya en esa época Es y que la demás. élite iba, le gustaba ir al sur de Francia, Sí, le encantaba, le encantaba. pero aparte iban con toda la servidumbre, los Ah, cajones, la sí, vajilla, por todo. supuesto. Bueno, en la época de las novelas de Agatha Christie. Tal cual, Esa es la tal cual. imagen, esa es la imagen. Ahora, la casa que se hace construir, que vos mencionás, es un Sí. ranchito comparado con Blenheim Palace. No, no, por supuesto, es una casa familiar, linda, Sí, amplia para la familia que eran, pero no más que eso. sí, Bueno, en este largo periodo que hemos visto, la hija menor muere sí. el mismo año en que muere la madre de Churchill. Así que también tuvo un impacto emocional bastante fuerte. Y este periodo de fuera del gobierno es el periodo del perro negro, Sí, esa persecución que tiene cuando no tiene que hacer. sí, es una depresión que le agarra. Sí, depresivo por falta de presión externa. Exacto. No, exactamente. Bueno, Este no era nosotros, un tipo a ver, no sé, a ver, ¿qué partido pasan hoy? sí, No, no, no. este pibe, no, 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 ahora, no. vos mirá las veces que contamos, todavía no empezó la Segunda Guerra, y mirá las veces que contamos que el tipo cayó, quedó afuera, le Ah, pegaron, sí, con la Sí, crisis del 29 le echan la culpa, a Gallipoli le echan la culpa, acá se queda afuera. O sea, la cantidad de veces que el tipo estaba knockout, ya está, se terminó la carrera, está muerto, infinito, adiós. es más, él estaba convencido de que su carrera estaba muerta. sí, Sí. sí. Cuando se deprime, él piensa que se acabó. Sí, tal Se cual. acabó. No hay nada que hacer. Y me parece que es el fantasma del viejo en el sentido de, También, de que yo que no estoy a la altura de ser reconocido como él. Aunque a esta sí, altura él ya había hecho cosas mucho más mil importantes cosas. que el bueno Que de su Rand. padre. Entre Sí, paréntesis, no agarrarse sífilis. sí, sí, por ejemplo, Así eso como, fue toda una proeza. digamos. Este, así que, y llegamos hasta acá porque el periodo que nos queda es el periodo fuerte en cuanto al conocimiento de la gente. Sí. Y sí, en la última página Qué tenemos maldad. pues estos son los compañeros inseparables Sí, de Winston. de Winston. No lo podés separar, el champán, No, el no. whisky, el Ahora, de otra para, mano. para ser británico,
el tipo tenía, y lo digo sin sorna, tenía un amor por Francia impresionante. Sí, sí. Sí, le Amaba encantaba. Francia, amaba la Sí. cultura de Francia, amaba el idioma, aunque lo hablaba para la merda, Bueno, amaba la historia de Francia, ¿no es mm, cierto? Era, y era y como De Gaulle, era un creyente ferviente en la grandeza de Francia. sí. Bueno, Digo, para ser un digamos, tipo monárquico, ¿no? sí. Y en su relación con Francia, es una cosa extraña, ¿no? No, bueno, esa muestra que por lo menos, Churchill muestra que por lo menos hay un inglés inteligente. Bueno, le gustaba el Cointreau también. Por supuesto. ¿Sabes que Todos el los Cointreau colores, cuando le todos los pones gustos. un hielito toma un Sí, color grisáceo muy interesante? claro. Sí, sí, Muy, sí. muy interesante. Es decir, ¿Qué sé yo? Terminaron con su programa, eh, su No, programa no, de no, bueno, juventud, estamos de acá. bueno, espirituosas. Sí, bueno, sí. en ¿Viste? fin, Hay una escena, ¿viste? En la película de Winston, esta última, que está muy buena, cuando está almorzando con el rey y, sí, y el rey ve que el tipo oliva como una esponja, loco, y le dice, sí, ¿cómo hace para tomar tanto y estar bien? Es una cuestión de hábito, dijo el tipo. claro, Impresionante. una Mirá, locura. y todo, y como murió grande, esto demuestra que hace bien. Sí, bueno, Bueno, también. claro, te Bueno, mantiene, Y beber y es fumar, como lo salud. hacía, eh, es hay salud. una charla que da un médico una vez, muchos años después de la muerte de Winston, donde el tipo dice que es indudable que las tripas y el cuerpo de Winston tenían una resistencia Porque también estuvo impresionante. muchas veces al borde de que ya se nos iba. O sea, no solo Claro, políticamente, pero para también chupar físicamente. tanto, porque Sí, tomaba muchísimo. sí. No, pero yo creo que eso que vos contás del comentario que él hace en la película, y debe ser cierto. Mm, Yo creo que si uno se acostumbra, todos nos hemos acostumbrado a consumir Hablas de algo. las horas más oscuras, ¿no? Sí. sí, Sí, claro, todos muy estamos buena acostumbrados a película. consumir algo. Hay gente que come chocolate por kilo y no le hace nada, hay gente que apenas lo huele y le duele el hígado. Sí. Es, es cuestión de costumbres. Todos tenemos comidas a las que estamos acostumbrados y comidas que, por no estar acostumbrados, nos hacen daño. Ahora, Yo creo que ¿dónde vos forma crees parte que de eso. empezó con el hábito en el ejército? No, yo creo que debe haber empezado en el ámbito familiar. Mm, Yo creo que Randolph y la mujer sí, eran, chupaban. chupaban, y porque estaban de fiesta en fiesta, se Estaban de divertían y fiesta a demás. las 24/7. Sí, claro. Y él debe haber aprendido ahí, en la casa sería común, obviamente. Este, y después, claro, siguió con el Claro. ritmo familiar, por decirlo Es así. más, su época militar debe ser casi una época de abstención del alcohol, o de muy poco del Mm, alcohol de baja calidad que le dan. Bueno, no, yo diría que no sé, la verdad que no Sí. sé. No, Bueno, no creo. muchachos, No. la gente se tiene que ir a tomar en serio, además de comer. Bueno, está bien, sí. Bueno, Sí. que se sirvan un gin tonic en homenaje al Claro. imperio. Exactamente, y brinden por el buen Winston con el cuarto de húsares en Mumbai. En honor a Exactamente. Winston, recuerden pasar por nuestra página, recuerden ver el número 1 si no vieron el primer capítulo y nos vemos la semana que viene. ¿Les parece? Sí, muy Sí, bien. Un abrazo genial. a Yo me voy a todos. leer la biografía de Máximo ahora. Dale, seguro. Chau, Contámela chau. después. Chao. Adiós. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.